Imagina ser un pastelero famoso, cuando un día se te aparecen dos waifu furras en tu casa, pidiendo quedarse. ¿Qué? Sí. Esta cosa es real, hijo. Así que decides crear una pastelería de furras, bien suculentas, y forrarte en millones. No sé muy bien cómo empezar esto. Una mañana, Chocola y Vanilla estaban acurrucadas en su cama, disfrutando de la tranquilidad matutina, pero la alarma rompió la calma de golpe. ¡Papu! ¡Es hora que despiertes! ¡Les tornearon unos momazos! Vanilla, con su estilo tranquilo, intentó apagarla de forma pacífica. Chocola, en cambio, pensaba que solo con algo de fuerza se podían resolver esos asuntos. Al final, Vanilla se arrastró fuera de la cama y le quitó las sábanas a su hermana para despertarla. Chocola, perdida en un sueño extraño y agitado, terminó despertando gracias a la suavidad de Vanilla. Aunque, la pregunta es, ¿qué ocurrió después? Lo dejo a sus imaginaciones. Luego de prepararse, bajaron juntas a la cocina, donde Caillou ya estaba cocinando su desayuno favorito, huevos con tocino. Ambas bajaron con entusiasmo y se sentaron a la mesa como si ese plato fuera un manjar legendario. Chocola, como siempre, comía sin detenerse, mientras Caillou las observaba y recordaba cuánto habían cambiado desde el día en que llegaron. Aquel día le había parecido una locura. Encontró unas cajas frente a su nueva casa y cuando comenzaron a moverse, supo que no era una entrega común. De esas cajas salieron Chocola y Vanilla, pidiéndole quedarse, y el prota como... Aunque todo era inesperado, terminó aceptándolas. Desde entonces, su mundo se transformó por completo. Entre travesuras, ternura y caos, ahora no podía imaginar su vida sin ellas. Mientras tanto, en otra parte de la casa, su hermana Shigure, una verdadera experta en el mundo furro. ¿Con qué persona de esta sala te besarías? ¡Con el perro! Observaba con atención a Azuki, que estaba cocinando. Se acercó con curiosidad, pero Azuki no se dejó intimidar. Le hizo saber que si quería ayudar, había mejores formas que meterse donde no debía. Aún así, Shigure insistía en colaborar, pero Azuki le explicó que quien más necesitaba apoyo era Coconut, mi waifu, mi reina, mi... Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando... Bueno, ella estaba frente a la olla arrocera, creyendo que podía encenderla con pura fuerza mental. Azuki la observaba, recordando con horror la vez que le había permitido ayudar por la noche. Decidió que esa simple competencia de miradas era mucho menos peligrosa que dejarla tocar un electrodoméstico. En otra parte de la casa, Cinnamon estaba al borde de la desesperación. Necesitaba usar el baño urgentemente, pero Maple seguía ocupándolo sin apuro. Cuando finalmente pudo entrar, el alivio fue tan intenso que casi fue un momento espiritual. Más tarde, todas las chicas Neko se reunieron a desayunar junto a Shigure, mientras Caillou ponía los últimos toques antes de abrir su pastelería. La Soleil ya estaba casi lista, delantales limpios, mostradores impecables y unas waifus Neko listas para decir... Sí, así todo el día. Cuando Caillou les informó que la tienda abriría pronto, todas se entusiasmaron. Sabían que era momento de darlo todo. Ah, pero en la casa, Coconut estaba tipo... Qué lindo día para no hacer nada. Cuando una mariposa se posó en su nariz, Azuki no pudo evitar activar sus reflejos felinos y la despertó de golpe. Coconut se levantó molesta, lista para reaccionar, y ambas quedaron frente a frente en tensión total. Justo cuando parecía que la situación iba a escalar, Cinnamon y Maple estaban saliendo para el trabajo. Al pasar vieron a ambas a punto de saltar, y Maple pensó... Pero soy un tío tranquilo. Y estoy chill de cojo. Ok, no, pero no había tiempo para intervenir. Salieron apuradas rumbo a la estación, mientras la discusión seguía creciendo. Ya en el tren, un niño las miraba con asombro, señalándolas como si fueran personajes sacados de una historia mágica. Ahí le explicó a su hija que las chicas gato no podían caminar solas sin sus amos. ¿Qué? A menos que llevaran un cascabel, como la prueba para conseguirlo era bastante difícil, elogió a las chicas por su inteligencia, algo que llenó de orgullo a Chocola y Vanilla. De regreso en la pastelería, Chocola ya no podía disimular su impaciencia. Cinnamon y Maple seguían sin aparecer y ella necesitaba urgentemente un descanso para almorzar. Justo en ese momento entraron algunos clientes, así que tanto ella como Vanilla comenzaron a atenderlos, llenando el lugar de una ternura tan intensa que los clientes no sabían si comer pastel o derretirse. ¡Ah, pero si fueran hombres! Afirmatorio. Me han funado. Mientras servía los pedidos, Chocola apenas podía contener su hambre y su mirada era tan desesperada que parecía estar en medio del desierto viendo un oasis. Una clienta intentó ayudarla, pero antes de que pudiera aceptar un bocado, Vanilla intervino. ¡He perdido, coño! La tomó de la cola y la sacó de allí con disimulo. Por fin, Cinnamon y Maple llegaron y se cambiaron rápidamente. Se disculparon por el retraso y comenzaron a ayudar sin perder tiempo, justo antes de que Chocola perdiera el control. Las nuevas clientas resultaron ser colegialas y la pastelería volvió a llenarse de energía. Mientras compartían un postre, Cinnamon no dejaba de observar a Maple y su imaginación comenzó a desviarse. Aunque estuvo cerca de perder el control por completo, logró contenerse. ¿Y cómo lo hizo? Es una muy buena pregunta, la verdad.
y no sé qué contestarte. Más tarde, ya con la situación bajo control, ambas se disculparon de nuevo. Chocola todavía las culpaba por haberla dejado al borde del colapso, pero Caillou les agradeció por su esfuerzo. Maple mencionó que había dejado algo de atún chamuscado en el refrigerador, y al oírlo, Chocola y Vanilla olvidaron todo enojo al instante. Cinnamon comentó que el platillo era un regalo, pero de pronto se dio cuenta de que había olvidado añadir ponzu. ¿Qué? Caillou revisó y confirmó que tampoco quedaba. Chocola, sin perder tiempo, se ofreció para ir a comprar más. Salió antes de que pudieran detenerla. ¡Máxima potencia! Mientras soñaba con los elogios que recibiría al regresar con éxito. En el camino, notó a un pequeño gatito sentado solo cerca de un parque. Se acercó lentamente y trató de ver si tenía dueño, pero no llevaba cascabel y su estómago comenzó a gruñir. Chocola entendió de inmediato que tenía hambre, así que buscó algo en su bolsillo. Sacó una caja de chocolates y el gatito... ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ok, no, pero sí asustó al gatito, que corrió a esconderse entre los arbustos. Como no pudo encontrarlo, dejó la caja sobre un banco con la esperanza de que regresara. Luego siguió su camino para cumplir con su encargo. Mientras tanto, en casa, el aroma del atún chamuscado comenzaba a tentar a Vanilla, pero Caillou le pidió que se aguantara un poco más hasta que Chocola regresara. En su camino de vuelta, Chocola pasó de nuevo por el parque y se sorprendió al ver que la caja estaba vacía. Dedujo que el pequeño gatito la había comido y pensó que seguramente no tenía amo. Tal vez estaba esperando a alguien, como ella lo hizo una vez. Lo que no sabía era que el gatito la había seguido. Al llegar a casa, Chocola sintió algo extraño y al girar, descubrió que el mismo pequeño estaba justo frente a la puerta. Al ver que no tenía collar ni cascabel, entendió que estaba solo. Recordó el día en que ella y Vanilla fueron dejadas bajo la lluvia y una sensación de tristeza la invadió. Mientras lo ocultaba detrás de ella, Caillou apareció de repente. Ella fingió estar descansando del encargo y logró que no notara nada. Luego, cuando se quedó sola, llevó al gatito con cuidado escaleras arriba. Todo parecía tranquilo, pero justo cuando intentaba entrar a su habitación, sin ser vista, Vanilla apareció en el pasillo y comenzó a sospechar. Chocola usó el ponzu como excusa para desviar la atención, mientras Vanilla prometía compensarla más tarde con un gesto especial. Eso me prende. Una vez a solas, Chocola notó que el gatito ya no estaba en la habitación. Lo encontró en el baño, maravillado por la plomería moderna. Antes de poder hacer algo, Vanilla regresó para arrastrarla de vuelta a la mesa. Mientras ella servía la comida, Caillou se levantó con dirección al baño, pero Chocola intentó impedirlo, alegando que era peligroso y ofreciendo cualquier otra alternativa absurda. Vanilla le recordó que ese tipo de ideas no eran normales y que solo Cinnamon hacía cosas así, lo cual tampoco era recomendable. Caillou empujó suavemente a Chocola y entró. Para alivio de todos, el baño estaba vacío. ¿Qué? Volvieron a la mesa para comer, pero Chocola no podía concentrarse. Su mente seguía con el gatito, incluso pensó que tal vez había sido arrastrado por el inodoro y se paralizó del miedo. Salió corriendo a comprobarlo, mientras Caillou y Vanilla no entendían qué le pasaba. En el baño, Chocola se preparó para sacar al pequeño con un desatascador si era necesario, pero al darse la vuelta encontró al gatito en la puerta. Observando todo con calma, aliviada, lo abrazó, aunque el pequeño le recordó con la mirada que el cariño no llenaba el estómago. Chocola corrió a terminar su cena, devorándola sin pensar, y enseguida fue a buscar algo detrás del mostrador. En otra habitación, alimentó al gatito con un pequeño pescado. Parecía disfrutarlo. Cuando intentó darle leche, malinterpretó la situación. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Entró en pánico justo cuando Vanilla apareció para ver qué estaba pasando. Chocola intentó disimular, pero al ver al gatito, Vanilla se enterneció de inmediato, entendió lo que ocurría, aunque también sabía que no podían tomar decisiones tan importantes sin consultar a Caillou. ¿Qué? ¿Cómo que no? Chocola explicó que no dijo nada porque justo en esos días la tienda acababa de abrir y Caillou estaba preocupado por el futuro. Le había prometido que harían todo bien y sentía que ocultar al gatito era parte de proteger esa promesa. Coconut mencionó que envidiaba a Chocola y Vanilla por vivir con el maestro y aparecer en sus creaciones siempre que querían. Sin embargo, Caillou dejó claro que no podía aceptar más chicas gato. Ya tenía suficiente con dos y no era buena idea sumar a otra. Más vale que te calmes. Especialmente si no estaba claro si estaba abandonada. ¡Desgraciado! Por eso decidió llamar a una experta, Shigure. Las chicas se reunieron para escuchar la decisión. Shigure llegó con energía, prometiendo que ningún gato sería dejado atrás. Caillou explicó que tal vez solo estaba perdida, ya que al preguntarle por su amo, la pequeña no respondía, solo negaba con la cabeza. Shigure se ofreció a investigar a través de sus contactos. Mientras tanto, se haría cargo del cuidado de la gatita. Mientras se alejaban, Chocola las observó en silencio, aún preocupada. Vanilla le aseguró que estaba en buenas manos. Más tarde, las demás chicas conocieron al gatito
pero su presencia tímida hizo que huyera. Azuki regañó a Coconut por asustarla, mientras Cinnamon revivía recuerdos emocionales de su primer encuentro con Maple. Shigure les pidió que no incomodaran a la recién llegada, pero no resistió la tentación de tomar fotos para su comunidad en línea. ¿Qué? Maple le llamó la atención, pero Shigure cambió de tema y les ordenó que fueran a bañarse antes de dormir. Coconut preguntó dónde dormiría el gatito, y Shigure dijo que estaría con ella esa noche. La respuesta provocó los celos de Coconut, quien insinuó que Azuki todavía era una gatita en espíritu. La tensión casi termina en pelea, pero Shigure intervino justo a tiempo. Más tarde llevó al gatito al baño para una limpieza completa. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Usando productos y ropita que había guardado de cuando las demás eran pequeñas. Al principio el baño fue complicado, pero poco a poco el gatito se relajó y permitió que la limpiara por completo. Luego la vistió con un pijama enorme y la ternura fue tan intensa que Shigure estuvo a punto de perder el equilibrio. Cuando llegó la hora de dormir, intentó que usara su propia cama, pero el gatito prefirió una pequeña colchoneta. Shigure la cubrió con una manta y apagó la luz mientras la pequeña ya dormía profundamente. En otro lugar de la casa, Chocola seguía preocupada, pero Vanilla volvió a asegurarle que estaba bien cuidada. Después de todo lo ocurrido, Vanilla le hizo saber a Chocola que estaría siempre a su lado, y Chocola, agradecida, se acurrucó contra ella hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, Shigure se despertó y notó que el gatito ya no estaba donde lo había dejado. Inmediatamente empezó a buscarlo en la habitación, y al no encontrarlo, reunió a todas las chicas. Coconut planteó que quizás se había perdido dentro de la casa, pero Azuki la contradijo de inmediato y comenzaron con sus típicas discusiones. Y mientras tanto, Maple fue al baño y allí encontró al gatito profundamente dormido en el suelo. ¿Qué? Con eso, todas pudieron respirar tranquilas. En la pastelería, Chocola seguía preocupada, estaba tan distraída que usó salsa de soja en lugar de mermelada, y al probarla para demostrar que no fue un error, terminó disfrutándola más de lo que pensaba. Más tarde, mientras se preparaban para cepillarse los dientes, volvió a distraerse y apretó demasiado la pasta. Vanilla notó su estado de nervios constante. Ya en los vestidores, Chocola aseguró que no estaba preocupada, pero llevaba el vestido del revés. Cuando se dio cuenta, mencionó que ni siquiera sabían cómo se llamaba el gatito antes de irse. En casa de Shigure, Azuki intentó llamar a la gatita Caña de Azúcar, pero Maple le pidió que se tomara el asunto más en serio, mientras buscaba ideas de nombres en internet. Cinnamon, al verla tan pequeña, volvió a entrar en modo emocional, y las chicas empezaron a pensar que probablemente necesitaba atención profesional. No. Bueno, sí. Shigure decidió que no debían ponerle nombre todavía, por si era encontrada por su verdadero dueño. Mientras comían, el gatito volvió a desaparecer, aunque esta vez solo se había metido debajo de la mesa. Más tarde ese día, Coconut y Azuki llegaron a relevar a Chocola y Vanilla en la pastelería. Chocola preguntó por la pequeña y las chicas aseguraron que estaba bien, aunque tenía la costumbre de desaparecer como si se esfumara. Chocola se alegró de saberlo y sugirió que le dieran pescado seco como bocadillo. Mientras tanto, Shigure seguía buscando información y haciendo llamadas, tratando de confirmar si estaba realmente perdida. En la pastelería, Coconut decidió que debía convertirse en una mejor hermana mayor para el gatito, pero enfrentaba un pequeño detalle: sentía que no era buena en nada. Ey, pequeña, no digas eso. Azuki la encontró tirada en el suelo y la puso a levantar unas cajas pesadas. Fue una tarea que ni siquiera ella podía arruinar, y al lograrlo, ganó confianza. De vuelta al trabajo, Azuki se mostró más segura, incluso Chocola y Vanilla la felicitaron por su eficiencia, reconociendo su habilidad como Neko mayor. Más tarde, cuando Azuki se lavaba, Coconut volvió para ofrecer ayuda. Aunque Azuki le dijo que no necesitaba hacer tanto, Coconut la provocó recordándole su baja estatura. Azuki intentó responder, pero sus pequeños brazos no ayudaron mucho. En otro rincón, Maple y Cinnamon veían televisión con el gatito. Al escuchar su estómago gruñir, Maple le ofreció unos dulces y té, mientras Cinnamon también se emocionaba. Maple, sin embargo, se centró en explicarle el arte del té, hasta que se dio cuenta de que el gatito había huido en medio de su clase. Finalmente, logró atraerlo con un poco de pescado seco. El grupo notó que el gatito empezaba a extrañar a Chocola. Al percibir su tristeza, intentaron animarla con juegos, pero nada funcionó como esperaban. Incluso intentaron una clase de salto que terminó con todas golpeadas. Shigure, al ver lo ocurrido, sugirió dejarla tranquila un rato para que se calmara. Más tarde sacó una caja con juguetes antiguos. Cuando el gatito sacó uno, que había sido de Chocola, se quedó abrazándolo con cara de "¡Ya no aguanto más!". Recordando cada momento con ella. En la pastelería, las chicas despedían a los clientes y se preparaban para cerrar. Chocola quiso preguntar por el gatito, pero se contuvo. Vanilla notó su silencio, aunque no dijo nada. Ya en casa, Coconut y Azuki preguntaron por la pequeña, pero nadie
sabía dónde estaba. Buscaron en los lugares habituales sin resultados. Shigure pidió que redoblaran esfuerzos y hasta preparó pescado para atraerla, sin éxito. Coconut sacó su último recurso, Matatabi, una planta irresistible para cualquier neko, pero en lugar del gatito, solo atrajo a las otras chicas. Sí, gente, salió tarada, que terminaron en una fantasía colectiva. En la pastelería, Chocola recibió una llamada de Shigure informando que el gatito había desaparecido. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, pero Vanilla la detuvo para saber qué pasaba. Al contarle la situación, Chocola no pudo evitar entrar en pánico. Vanilla entendió y se ofreció a cubrirla, mientras Cashew aseguró que también ayudaría en la búsqueda. Al cerrar la tienda, Chocola salió a buscar al gatito por las calles. Caminó sin descanso, preguntando en cada rincón. Incluso encontró a una gatita parecida, pero resultó ser otra. Las demás chicas también hicieron preguntas, pero nadie sabía nada. Mientras tanto, Chocola solo podía pensar en si la pequeña estaría sola o asustada. Incluso cuando cayó al suelo de puro cansancio, lo único que hizo fue levantarse y seguir buscando. Volvió al parque donde se habían conocido, y aunque no la encontró de inmediato, se detuvo a recuperar el aliento. Fue ahí cuando, como salida de la nada, la pequeña apareció frente a ella. Chocola no pudo contener la emoción y rompió en lágrimas. Al verla sana y salva, no le importó lo repentino ni lo extraño del momento. La abrazó con fuerza, sabiendo que no la dejaría sola otra vez. De regreso en la pastelería, las chicas se sintieron aliviadas al verlas llegar juntas. Shigure sugirió que ya era hora de volver a casa, pero antes de que dijera más, el gatito miró a Chocola en busca de una señal. Ella no dudó y se ofreció a asumir toda la responsabilidad si le permitían quedarse. Al ver lo seria que estaba, Vanilla se sumó a la petición y Cashew aceptó con la condición de que la cuidaran bien. Chocola no cabía en sí de felicidad y abrazó al gatito con tanta intensidad que este empezó a dudar si había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Chocola se despertó llena de alegría y saludó al gatito. La vistió con ternura y Vanilla, al verla tan dedicada, no pudo evitar pensar que lo más adorable no era la gatita, sino Chocola cuidándola. Durante el desayuno, Cashew notó que la pequeña no estaba en la mesa hasta que la encontraron comiendo pescado seco debajo. Cashew intentó sacarla, pero solo respondió cuando Chocola extendió su mano. Vanilla se puso celosa y también buscó su atención, mientras Cashew observaba todo sin entender del todo qué estaba pasando. Más tarde, Chocola y Vanilla le enseñaron cómo funcionaba la televisión. Al ver pescado en la pantalla, la pequeña intentó atraparlo y Chocola comentó que si vivieran en el océano, podrían comer todo el pescado que quisieran. Al parecer, la pequeña ni siquiera sabía que era un océano, así que Chocola intentó explicarlo con lo primero que se le ocurrió, mientras Vanilla corregía sus ideas extravagantes. Con el tiempo, las chicas volvieron al trabajo en la pastelería. La pequeña, aburrida de la televisión, se escabulló. Mientras Cashew cocinaba, ella observaba en silencio a Chocola desde la distancia. Terminó acercándose a una mesa de clientes, pero antes de que pudiera ser tocada, Chocola la apartó rápidamente y la llevó de nuevo adentro, pidiéndole que se quedara en la trastienda. Sin embargo, la pequeña tenía sus propios planes. Usó una caja para colarse en la cocina. Un descuido de Cashew hizo que uno de sus tazones cayera y asustara a la gatita. El ambiente se volvió incómodo cuando Vanilla y Cinnamon entraron justo en ese momento y malinterpretaron la situación. Cashew se disculpó por el susto y le ofreció un pastel como forma de compensar. Al probarlo, la pequeña se sintió tan feliz que permitió que Cashew la acariciara sin problema. En la comida, todas se reunieron y el gatito demostró que iba mejorando sus modales. Al terminar, Chocola notó que la pequeña se veía como una versión felina del gato con botas. Ambas empezaron a jugar y competir por diversión hasta que la gatita la derribó suavemente. Poco después, se quedó dormida de puro agotamiento. Al día siguiente, Chocola, Vanilla y las demás se despidieron de Cashew para asistir al chequeo mensual. Cashew se sintió aliviado por tener la casa para él solo, aunque no por mucho tiempo. En casa de Shigure, las chicas comenzaron a medirse la altura. Coconut aprovechó para burlarse de Azuki, mientras ella contraatacaba con su ingenio habitual. Cuando estaban a punto de pelear, Shigure intervino, advirtiéndoles que no recibirían bocadillos si seguían así. La calma volvió justo cuando Chocola, Vanilla y la pequeña se unieron. Chocola fue la primera en medirse y descubrió que no había cambiado, lo que interpretó como que ya había crecido por completo. Cuando le tocó el turno al gatito, Maple preguntó cómo registrar su nombre. Azuki sugirió llamarla Caña de Azúcar, y todas empezaron a mencionar cosas que les gustaban comer como ideas. Shigure dijo que debía hacer algo que también le gustara a la gatita. Chocola propuso pescado seco, aunque sonaba poco elegante. Después de pensarlo, Vanilla sugirió el nombre Cacao, ya que la pequeña había mostrado entusiasmo al comer el pastel. A todas les pareció perfecto, y cuando la pequeña reaccionó positivamente, el nombre quedó decidido. Las mediciones continuaron, pero cuando llegó el turno del busto, Cinnamon rompió la cinta métrica sin querer, y Coconut no se quedó atrás. Mientras las chicas seguían en casa de Shigure, Cacao comenzó a entretenerse con las semillas de uva de Chocola, tratando de encontrar algo que se sintiera como una bola antiestrés perfecta. Se confundió un poco al intentar usar la tabla de Vanilla, sin mucho éxito, pero al probar con Cinnamon, descubrió que el tamaño realmente sí importaba. Cinnamon cayó de rodillas, alcanzando nuevas cotas de delirio. Más tarde, todas se reunieron para su prueba mensual
visual de visión cinética. Shigure mostraba imágenes rápidas que las chicas debían identificar al instante. Cada una fue respondiendo a su turno, mientras Chocola aprovechaba para explicar cosas básicas a Kakao. En la última ronda, Shigure mostró una imagen mucho más complicada. La mayoría falló o no tenía idea, hasta que Kakao respondió con algo inesperado que resultó ser correcto. Las demás quedaron impresionadas y Shigure no pudo evitar emocionarse por la conexión con la pequeña. Con la prueba concluida, las chicas se preguntaron qué hacer el resto del día. Chocola propuso llevar a Kakao a conocer el mar. A todas les pareció una gran idea, así que partieron hacia la playa. Kakao quedó completamente asombrada al ver el océano por primera vez. Chocola la llevó hasta la orilla, aunque la pequeña se mostró algo temerosa. Construyeron castillos de arena, jugaron con criaturas marinas y se empaparon, aunque no precisamente por las olas. Se relajaron tanto que comenzaron a quejarse del hambre. Antes de irse, Kakao dijo que se había divertido mucho. Chocola le prometió que le enseñaría a nadar en su próxima visita y todas comenzaron a hacer planes para lo que llevarían de comida la próxima vez. Días después, Chocola y Vanilla volvían a casa tras su jornada en la pastelería y encontraron a Kakao esperándolas en la puerta. La recibieron con caricias en la cabeza, recordando cómo solían hacer lo mismo con Cashew. Inspiradas por la nostalgia, decidieron repetirlo. Esa noche, cuando Cashew llegó, lo esperaron en la entrada como antes, pero él solo las saludó con normalidad y siguió su camino, dejando a las chicas decepcionadas y preguntándose qué estaba pasando por su cabeza. Durante la cena, Chocola intentó conversar con Cashew, pero él respondió con frialdad. Luego se levantó y se fue, dejando la mesa en silencio. Las chicas comenzaron a sospechar que algo no iba bien. Vanilla le pidió a Chocola que confesara si había hecho algo. Chocola admitió que había tomado un poco de crema sin permiso y que días antes rompió algunos platos por accidente. Vanilla la reprendió, pero ambas acordaron que el comportamiento de Cashew era distinto últimamente. Vanilla reveló que lo había visto preocupado en la cocina y comenzaron a sospechar que los negocios no iban tan bien. Menos clientes, menos ingresos. Chocola, preocupada por la tienda y por la comida, entró en pánico. Vanilla propuso que tomaran cartas en el asunto. Al día siguiente salieron a repartir volantes para atraer más clientes. Chocola incluso le explicó el plan a Kakao, colocándole una tarjeta en su gorra. Las demás también se sumaron a la causa, hasta que Cinnamon y Maple se toparon con ellas. Maple aceptó ayudar de inmediato, mientras Cinnamon se perdía en fantasías poco prácticas. En la pastelería, comenzaron a ofrecer sesiones de fotos para los clientes que compraban pasteles. La estrategia fue un éxito. Maple notó cómo la promoción se había viralizado y la tienda recibió muchas más visitas. Chocola y Vanilla participaron también, aunque su desempeño como modelos dejaba bastante que desear. Kakao observó todo con atención, viendo cómo todos aportaban a su manera. Inspirada, decidió hacer su parte, salió a repartir volantes también, pero no tenía idea de cómo funcionaba. Pronto vio a un repartidor dejar tarjetas en buzones y decidió hacer lo mismo. Al ver lo fácil que era, se dedicó a dejar volantes en cada rincón donde cupieran, pero en su entusiasmo perdió completamente el rumbo. Mientras intentaba orientarse, se encontró con una chica de cabello negro. Al principio huyó, pero algo en su olor la atrajo. Más tarde, la chica le ofreció algo de taiyaki y Kakao aceptó feliz. La joven se presentó como Chiyo y al darse cuenta de que Kakao estaba perdida, se ofreció a ayudarla a regresar a casa. Ambas fueron a una estación de policía cercana, pero estaba vacía. Luego intentaron pedir ayuda a una mujer, pero antes de que pudieran explicarle, Kakao ya había desaparecido. Cerca de allí, Azuki y Coconut discutían por unas barras de hielo cuando Coconut creyó ver a Kakao pasar corriendo. Chiyo la persiguió y la encontró parada frente a una pastelería. Al ver el local, pensó que tal vez era su hogar. Visitaron varias pastelerías del área, pero ninguna resultó ser la correcta. Chiyo le preguntó si recordaba algo más, pero Kakao no tenía pistas. Se dieron cuenta de que habían tomado una ruta equivocada. Justo cuando intentaban retomar el rumbo, una bandada de cuervos apareció, observándolas desde las alturas. Chiyo tomó a Kakao en brazos y comenzó a correr. Uno de los cuervos descendió directo hacia ellas con una intensidad que cortaba el aire. Kakao corrió entre los arbustos, permitiendo que Chiyo la alcanzara, pero al salir del otro lado, los cuervos ya las estaban esperando. Trataron de escapar nuevamente, pero esta vez Kakao tropezó. Chiyo volvió por ella y ambas corrieron hacia un callejón cercano. Se deslizaron por espacios estrechos, pero ni eso bastó. Los cuervos seguían tras ellas. Finalmente llegaron a un callejón sin salida y las aves se agruparon sobre sus cabezas con intenciones nada amigables. En el momento justo, Kakao saltó por encima del muro y espantó a los cuervos, interponiéndose frente a Chiyo para protegerla. Chiyo, aliviada, le agradeció el gesto y como recompensa, Kakao solo pidió un poco de taiyaki. Por suerte, una tienda cercana ofrecía justo eso y Kakao pudo disfrutarlo en el parque. Chiyo, mientras la observaba, contó que alguna vez tuvo un gato con quien jugaba a diario, pero tuvo que dejarlo atrás cuando su padre se mudó. El recuerdo era amargo, aunque también feliz, porque ese gato la había encontrado una vez más. Kakao lamió suavemente a Chiyo, transmitiéndole que entendía cómo se sentía. Fue entonces cuando Kakao habló por primera vez y Chiyo la abrazó con alegría. En el movimiento cayó de su gorra una pequeña tarjeta de la pastelería. De regreso, Cashew preguntó por las fotos que estaban circulando en internet. Las chicas se sinceraron y contaron su intento por ayudar con las ventas,
Pero para sorpresa de todas, Caillou les explicó que su preocupación no era el negocio, sino que estaba centrado en crear un nuevo pastel para la temporada. Aunque les pidió que no hicieran más campañas sin avisar, también agradeció el empujón de motivación que le dieron. Mientras tanto, las chicas comenzaron a preguntarse dónde estaba Kakao. Azuki creía haberla visto cerca de unos departamentos. Chocola insistió en buscarla, pero Caillou recomendó revisar primero en casa. Al volver no la encontraron en su habitación, pero sí en la sala de estar, esperando tranquila. Caillou, sorprendido, la felicitó con una caricia en la cabeza. Chilló viendo que su misión estaba cumplida, se alejó mientras las demás abrazaban a Kakao con alivio. Esa noche, durante el baño grupal, Coconut volvió a sacar de quicio a Azuki. Ya en la pastelería, las chicas atendieron a una clienta que resultó ser la madre de Chiyo. Kakao la saludó justo cuando se escuchó un golpe. Azuki acusó a Coconut de haberla empujado, pero al ser criticada por su tamaño, ambas comenzaron una nueva pelea. Durante la cena, otra discusión surgió gracias a Coconut, pero Shigure cortó todo de raíz. Más tarde, Azuki encontró a Coconut lavando los platos y le preguntó por qué lo hacía si no era su turno. Coconut respondió que solo quería ayudar y Azuki, con tono más amable, la elogió. Sin embargo, en un descuido, Coconut rompió un cuenco que resultó ser de Azuki. Al intentar limpiarlo, recibió un regaño, lo que la hizo marcharse molesta. Al día siguiente, en la pastelería, Azuki trataba de mover unas cajas cuando tropezó con la escoba que Coconut estaba usando. Vanilla, viendo la tensión, pensó que tal vez sería mejor si resolvían todo de manera directa. Junto a las demás llevaron la idea a Shigure, quien propuso una competencia, pero sin violencia. Así nació la Copa de la Casa, con 2 equipos, azul y rojo. Shigure organizó los juegos, y aunque varias no entendían por qué estaban participando, Coconut y Azuki seguían intercambiando pullas. El primer juego fue Twister, donde ambas se enfrentaron desde el principio. Mientras Chocola explicaba las reglas a Kakao, el juego avanzó y las dos rivales terminaron cayendo juntas al perder el equilibrio. La siguiente prueba era un concurso de comida. Chocola y Vanilla se ofrecieron primero, pero todas querían participar. Shigure decidió dejarlo al azar. Cuando las seleccionadas se preparaban, descubrieron que no sería un concurso de velocidad, sino de resistencia. El entusiasmo inicial se convirtió en sufrimiento. Luego vino el clásico adivina lo que hay en la caja, pero Cinnamon y Maple perdieron al meter la cabeza antes de tiempo. La cuarta ronda fue una carrera de cucharas con pelotas. Chocola y Vanilla corrieron primero, con Chocola ganando por poco. Cinnamon luchaba por alcanzar a Maple, mientras sus atributos dificultaban el equilibrio. Luego Azuki tomó la cuchara y Coconut hizo lo mismo. Sin embargo, mientras corrían, comenzaron a discutir otra vez y perdieron la concentración. Azuki dejó caer su cuchara para devolver un insulto y falló. Coconut, al ver su derrota, dejó caer la suya para celebrarlo, provocando que ambas perdieran el juego. Kakao dejó de mirar el caos cuando Shigure llamó nuevamente a Cinnamon y Chocola para el siguiente reto. Esta vez se trataba de un combate de lucha libre e improvisado. Aunque Chocola estaba en clara desventaja física, no pensaba rendirse tan fácilmente. Nadie creía que sus modestas curvas pudieran superar las montañas de Cinnamon, pero la mente retorcida de esta última traicionó su autocontrol. Su imaginación desbordó los límites y, como siempre, terminó completamente empapada. Después llegó el turno de Coconut contra Vanilla. Las chicas destacaron la ventaja de tamaño de Coconut, mientras se preguntaban con qué estrategia sorprendería a Vanilla. Al empezar, Vanilla lanzó una pregunta enigmática que dejó a Coconut en blanco. Mientras la pobre intentaba descifrar el acertijo, Vanilla la hizo perder el equilibrio hasta que cayó directo al agua. Y aunque nadie entendió del todo la respuesta, aparentemente era algo sobre hipsters. El siguiente enfrentamiento fue entre Maple y Azuki, una combinación más justa. Las dos pusieron todo su esfuerzo en la batalla de caderas, mientras Shigure no podía apartar la mirada de los movimientos precisos de Azuki. Pero al involucrarse demasiado, Azuki acabó lanzándose fuera del área. Las chicas bromearon con lo parecidas que eran ella y Coconut, aunque eso solo sirvió para que volvieran a discutir. Cansados de sus constantes peleas, Shigure propuso una última prueba, una carrera de obstáculos a través de la Torre del Gato. El primero en completarla ganaba. Vanilla y Maple asumieron el rol de comentaristas, mientras las demás observaban. Coconut, con su ventaja física, tomó la delantera, pero Azuki no se quedaba atrás con su agilidad. Pronto las chicas llegaron a una pared recubierta con material para rascar, lo que dificultaba enormemente avanzar. Sin embargo, ambas lograron superarla. Coconut iba adelante hasta que quedó hipnotizada por un puente lleno de plumas. Mientras tanto, Azuki se concentró y pasó con los ojos cerrados. En la última etapa, ambas debían trepar una columna hasta la meta. Azuki lideraba, pero Coconut intentó un atajo saltando entre las torres. Cuando creyó haber ganado, resbaló y estuvo a punto de caer. Azuki reaccionó al instante y la sujetó, permitiéndole sujetarse al pilar. Tras llegar a la meta, Coconut le agradeció por salvarla. Azuki comentó que Coconut no había cambiado nada, lo que la hizo recordar todos los momentos en que su hermana mayor la protegía, desde los regaños hasta los gestos pequeños, como advertirle que no tocara un jarrón para no cortarse. Esa comprensión hizo que Coconut viera con nuevos ojos su relación. De regreso con las demás, Coconut explicó que Azuki la había salvado, aunque esta última insistió en que no quería ganar por un descuido. Ambas acordaron terminar la competencia en paz y sugirieron ir por algo de comer. Mientras se marchaban, Coconut, sin pensarlo,
llamó a Azuki hermana mayor. Las chicas se detuvieron sorprendidas y aunque intentaron burlarse, el momento quedó grabado. Días después, Kashu se enteró de que Azuki y Coconut habían salido temprano. Resultó que Coconut quería reemplazar el cuenco que había roto. Sin embargo, al ver una vieja foto de Azuki, comenzaron a discutir otra vez. Tiempo después, todas las chicas se reunieron en casa de Shigure para resguardarse de una tormenta. Chocola le preguntó a Vanilla si Kashu habría llegado a su destino, pero parecía poco probable. La granja de fresas quedaba bastante lejos. Maple y Azuki regresaron de la tienda cargadas de croquetas. Por razones misteriosas, Coconut terminó estrellándose contra una ventana del piso de arriba. Azuki le recordó que golpearse la cabeza con cosas no la haría más lista. Mientras tanto, Kashu, en el tren, abrió su almuerzo preparado por las chicas. Al ver la tormenta, se preguntó si estarían bien. El tren se detuvo de repente debido al fuerte viento y el anuncio advirtió una parada de emergencia. De vuelta en casa, las chicas también escuchaban las noticias. Azuki se emocionaba por la intensidad del clima, mientras Cinnamon se preguntaba dónde habría ido Shigure con semejante clima. Maple comentó que probablemente estaba en una reunión de amantes de los gatos y otros excéntricos. Mientras tanto, Vanilla, Chocola, Coconut y Cacao jugaban a un juego de cartas donde el objetivo era deshacerse del comodín. Vanilla, aprovechando la predecible torpeza de Chocola, la llevó directo a la derrota. Justo en ese momento, Maple recibió una llamada de Shigure, quien avisó que no podría volver a casa esa noche por culpa del tráfico. Maple le aseguró que todo estaría bien por su lado, pero en realidad, la que no estaría bien era Shigure sin sus adoradas gatas. Maple les compartió la noticia a las demás y cuando el clima se mencionó, Cinnamon tuvo una pequeña tormenta personal de emociones y de otras cosas. Mientras fantaseaba de forma poco apta, Vanilla dijo que le gustaría ir a ver el mar, Coconut quería pizza y entre tantas ideas caóticas, la luz se fue repentinamente. Chocola, en medio de la confusión, terminó noqueándose sola, mientras Cinnamon aprovechaba la oscuridad para hacer de las suyas. Vanilla encendió una linterna y aunque eso solo añadió dramatismo, todas se reagruparon junto a una vela. Aburridas, decidieron contar historias. Vanilla tomó la iniciativa con una historia de miedo. Su relato comenzó con dos gatas muy parecidas a Cinnamon y Maple, que escuchaban ruidos provenientes del bosque. Al seguirlos, se toparon con una fiesta de gatos salvajes. Los anfitriones ofrecieron matatabi y la noche se volvió inolvidable. Pero cuando Maple despertó, todos habían desaparecido. Un pozo comenzó a brillar y de él emergió un espíritu sin rostro que dejó caer tofu frito al suelo. Maple, al ver la escena, quiso despertar a Cinnamon, pero su amiga estaba demasiado perdida en sus sueños turbios. Sin más opción, la cargó y huyó. Cuando llegaron a un claro, ya era tarde. Cinnamon también había perdido el rostro. El final dejó a todas impactadas, pero lo peor vino cuando Vanilla levantó la cabeza, mostrando que tampoco tenía cara. Por suerte, solo era maquillaje. Las demás le rogaron que no contara más historias así. En ese momento, la electricidad volvió y Azuki pidió una historia más alegre. Chocola tomó el turno, su historia era más básica. Dos hermanas gatas se perdían en el bosque y encontraban una casa hecha de dulces. Comían tanto que acababan felices hasta su próxima visita al médico. Las demás quedaron decepcionadas, así que Vanilla intentó reivindicar la sesión con su versión. En ella, una gata agotada regresaba del trabajo y otra le ofrecía cena, baño o algo más. La historia fue cancelada por la mayoría, excepto por Cinnamon. Vanilla, sin rendirse, comenzó otra historia. Un gato leñador encontraba un bambú encantado, pero como nadie quería más espíritus saliendo de plantas, cambió el relato otra vez. Esta vez un gato regresaba de vacaciones y hallaba un tesoro, pero adivina, también tenía fantasma. Viendo que Vanilla no daba con una buena, Maple intervino con una historia propia. En la suya, un leñador dejó caer su hacha en una fuente. La diosa del agua, una versión gatuna de Cinnamon, preguntó si había dejado caer una de oro o de plata. Vanilla, en su papel, dijo que ambas. La diosa se molestó, pero el leñador soltó detalles comprometidos de su vida con Chocola. La diosa, encantada con el contenido, lo recompensó con ambas hachas. Cinnamon, escandalizada, interrumpió afirmando que no era una degenerada. El resto la miró en silencio, sin tener que decir lo obvio. Quiso redirigir la historia hacia algo más inocente y Coconut tomó la posta. Su cuento trataba sobre tres gatas que encontraban una lámpara mágica. Al frotarla, apareció un genio con forma de cachou. Cada gata tenía un deseo. Chocola pidió un pez gigante, pero le apareció un tiburón volador que la devoró. Cinnamon también deseó algo, pero el nivel de su deseo fue tan cuestionable que Azuki pensó en exorcizarla. Coconut insistió en que su historia terminara bien, con Azuki como la protagonista. Esta despertaba atada en una tierra de seres diminutos que planeaban arrancarle las uñas. Azuki se liberaba y se convertía en una especie de Godzilla escupefuego, destruyendo la ciudad. Maple interrumpió diciendo que eso no era ni de cerca un cuento inspirador, así que ella misma inventó uno protagonizado por Cinnamon. Cinnamon, en su versión, era una vendedora de fósforos que, en medio del frío, encendía cerillas para calentarse. Con cada chispa, veía a sus hermanas gatas disfrutando de cosas no muy sanas. Al final, alucinando con trajes apretados, se desmayaba. Cinnamon gritó que ya era suficiente, que no era la degenerada oficial, aunque nadie en la sala parecía demasiado convencido. Azuki tomó el control del siguiente cuento caótico. En su historia, una princesa cayó en un profundo sueño tras comer una manzana envenenada.
Las demás gatas se reunieron a su alrededor para encontrar una forma de despertarla. Chocola intentó hacerle cosquillas, pero sin éxito. Maple pensó en dibujarle un pez, mientras Vanilla, sin rodeos, propuso que ya era hora de enterrarla. Fue entonces cuando Cinnamon sugirió que un beso de amor verdadero podría romper el hechizo. Aunque Coconut dudaba en hacerlo, terminó siendo la primera en inclinarse, justo cuando Cinnamon ya estaba a punto de rematar la jugada. En medio de esa incómoda escena, la luz volvió a apagarse. Las gatas oyeron un sonido escalofriante que se acercaba. Maple pensó que era Vanilla jugando de nuevo, pero Vanilla estaba justo ahí. De repente, Chocola encendió su linterna y todas vieron frente a ellas al supuesto fantasma de las historias de Vanilla. Shigure apenas tuvo tiempo de explicar algo antes de que todas las chicas colapsaran, menos Kakao, que seguía en su mundo. Unas noches después, el calor extremo convirtió la casa en una sauna improvisada. Las chicas buscaron formas de dormir cómodas, pero Shigure no logró conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Coconut amaneció llena de picaduras y Azuki, sin piedad, le recordó que dormir afuera la hacía un buffet abierto para insectos. Coconut señaló una marca extraña en la cara de Azuki, lo que desató otra discusión habitual. Maple intentó calmarlas, mientras Cinnamon se preguntaba por el paradero de Shigure, ya que había prometido preparar el desayuno y no se le había visto. Justo cuando lo pensaban, Shigure apareció con la expresión de quien acababa de salir de una película de Zack Snyder. Fue directo a la cocina, pero cuando las chicas probaron su comida, casi se desmayaron. El miso estaba salado como el océano y el resto era carbón puro. Coconut trató de verle el lado positivo, pero nadie pudo terminar el desayuno. Preocupadas, las chicas especularon sobre las posibles causas. Coconut pensó que el calor le había afectado y Cinnamon mencionó que tal vez se estaba agotando ayudando con los anuncios de la pastelería. Todas estuvieron de acuerdo en que era hora de ayudar a Shigure a recobrar energía. Luego se ofrecieron a fregar los pisos mientras ella aspiraba. Cinnamon cometió el error de acercarse demasiado y su cola quedó atrapada por la aspiradora. Maple intentó ayudar a liberarla, pero el efecto combinado de succión y tirones desató un festival de sensaciones que dejó a Cinnamon más que vulnerable, mientras Shigure seguía con la mirada perdida. Más tarde, Coconut y Azuki intentaron ayudar con la ropa, pero la situación no mejoró. Cinnamon apareció de nuevo para burlarse de unos pequeños calzones, insinuando que podrían ser de Kakao, lo que hizo hervir a Azuki, pero Shigure ignoró todos los comentarios, colgando su propia ropa interior sin prestarles atención. El ambiente estaba tenso y las chicas se reunieron para reconocer su derrota. Nada de lo que hacían parecía mejorar el estado de Shigure. Azuki fue la primera en decirlo en voz alta. Shigure nunca fue normal. Sin embargo, Coconut insistió en que debían ayudarla a volver a ser ella misma. Esa noche prepararon una cena especial para darle la bienvenida. Cada gata cocinó algo y Coconut incluso ofreció un postre que había estado guardando para una ocasión importante. Pero Shigure, aunque agradeció el gesto, simplemente dijo que no tenía hambre y se retiró. Mientras las demás se consolaban comiendo sus propias creaciones, comenzaron a hablar sobre el verdadero problema. Maple estaba convencida de que la falta de Cashew estaba afectando emocionalmente a Shigure. Después de todo, era sabido que tenía cierta debilidad por él. Desde colarse mientras se bañaba hasta ofrecerse a ayudarlo a lavarse la espalda, sus niveles de obsesión pasaban cualquier límite aceptable. Las chicas pensaron que organizar un encuentro podría ayudar. Poco después, Shigure apareció vestida como una sirvienta en la pastelería. Chocola pensó que el cambio de ambiente le haría bien, y Vanilla incluso le dio unas orejas de gato para completar el look. Kakao la elogió por su ternura, dándole a Shigure un impulso de energía. Pero al empezar a atender a los clientes, Shigure estaba más rígida que nunca, torpe, titubeante y con una habilidad para tropezarse en el aire, no lograba encajar. Las demás observaron en silencio, mientras Shigure caía cada vez más en su espiral. En una nueva reunión, Maple y Coconut discutieron sobre qué sabor de helado podría animarla. Fue entonces cuando Cashew apareció, preguntando qué pasaba. Las chicas aprovecharon la oportunidad y le rogaron que hiciera algo para sacarla de su estado zombie. Después de un acuerdo general, Cashew se encargó de llevarle su postre favorito, mientras Maple preparaba un té especial. Cinnamon, fiel a su estilo, sugirió que la consolara con humedad, pero Cashew no quiso averiguar a qué se refería. Cashew no estaba seguro de tanta atención, pero las chicas no dieron opción. Esta vez querían consentirla con todo. Más tarde, todos compartieron el almuerzo y Shigure aprovechó para disculparse por haber estado tan apagada. Cashew le preguntó por qué andaba tan decaída, pero ni siquiera ella tenía una respuesta clara. Aún así le aseguró que no era culpa suya y que apoyaba por completo su decisión de mudarse para perseguir sus sueños. Incluso prometió hacer todo lo posible para que le fuera bien, mientras Cinnamon no podía contener las lágrimas. Fue un momento tan sincero como adorable. Antes de irse, Shigure agradeció a Cashew y a las chicas por invitarla. Se despidió y se dirigió sola a la estación, pero Azuki sospechó que su rumbo no era precisamente hacia casa. En efecto, Shigure viajaba en tren con una expresión sombría y las chicas no tardaron en seguirla, usando apenas un periódico como camuflaje. Cuando notaron que no iba a su casa, decidieron no perderla de vista, con la duda creciendo en cada paso. Finalmente, su trayecto terminó en un acantilado, donde Shigure comenzó a caminar directo hacia el borde. Las chicas se quedaron paralizadas por un segundo, sin entender qué hacía allí. Fue entonces cuando Cinnamon
Cinnamon recordó haber visto una escena parecida en un drama donde una mujer saltaba por la angustia. Su mente se fue al extremo, asumiendo que Shigure estaba desconsolada porque los Targaryen no existían en la vida real. Cinnamon salió corriendo para detenerla, seguida por todas las demás. Shigure, confundida, les preguntó qué hacían ahí. Ellas, entre gritos y súplicas, le rogaron que no hiciera locuras y le pidieron que volviera a tomar sus adorables fotos, le recordaron lo buena, dulce y dedicada que siempre había sido con ellas, la rodearon en un abrazo grupal que terminó de ablandarle el corazón. De pronto, Shigure volvió a su habitual caos emocional y empezó a divagar sobre todas las tramas gatunas que aún le quedaban por explorar. En medio del momento, resbaló. Azuki logró sujetarla, pero empezó a caer también, hasta que Coconut la agarró. En cuestión de segundos, todas se sujetaron unas a otras y terminaron cayendo al agua juntas. Esa noche, Shigure les confesó la verdadera razón de su tristeza. Durante el invierno, todas dormían acurrucadas a su lado, pero ahora que hacía calor, cada una buscaba su rincón fresco. Esa distancia le había causado una especie de privación de gatos adorables. Solo fue al acantilado para despejar la mente. Agradeció sinceramente que la hubieran seguido. Las chicas le prometieron que no tenía por qué guardarse esas cosas y le pidieron que se quedara con ellas esa noche. Tiempo después, Cinnamon recordó una escena de su infancia cuando era solo una gatita. Maple la regañó por esconderse y le dijo que debía mirar hacia adelante. Después de eso, corrieron juntas por un campo de flores y Cinnamon prometió que nunca olvidaría ese día. En el presente, el grupo fue a un parque de diversiones. Mientras todos disfrutaban de las atracciones, Cinnamon no podía evitar imaginarse a sí misma siendo absorbida por uno de esos juegos mecánicos con forma de pulpo. Tras varias vueltas espeluznantes, Coconut estaba convencida de que había gritado más que nadie. En medio de todo, Chocola le limpió la crema de la cara a Cacao, mientras Vanilla hizo lo mismo con Chocola, causando que esta última se ruborizara de inmediato. Fue Cacao quien propuso visitar la casa embrujada, lo cual sonó divertido, hasta que Maple terminó tan asustada que casi pierde el control. Azuki no dejó pasar la oportunidad de burlarse, aunque Maple negó todo con dignidad, sin convencer a nadie. Poco después, Cacao le dijo a Chocola que necesitaba ir al baño, así que Chocola la acompañó. Vanilla desde lejos observó orgullosa cómo su hermana estaba cumpliendo el rol de mayor con excelencia. Sin embargo, cuando Cinnamon miró a Cacao, recordó a su propio yo en esa misma etapa. Más tarde, Chocola regresó del baño, pero cuando Cayo preguntó por Cacao, se dieron cuenta de que había desaparecido otra vez. Vanilla, con calma, señaló que solo estaba unos pasos más adelante. La encontraron esperando que comenzara el espectáculo de las brujas gatas. Cinnamon comentó a Maple lo mucho que les gustaba ese show en el pasado, y Azuki se sorprendió de que aún existiera. Shigure explicó que estaban en la tercera generación, pero Cinnamon aseguró que el concepto seguramente seguía siendo el mismo. En ese instante, Maple recordó aquellos tiempos en los que se disfrazaba con Cinnamon y soñaba con ser cantante. De pronto, la regresaron al presente. Cinnamon estaba en el escenario, gritando por ayuda. Shigure le explicó que Cinnamon se había ofrecido como voluntaria mientras ella estaba distraída. Totalmente entregada a su papel, Cinnamon se metió en la piel del personaje. Fue entonces cuando el presentador pidió al público que alguien subiera a salvarla, usando el poder de la canción. Lamentablemente, a nadie en la audiencia le importaron los desesperados gritos de Cinnamon. Fue entonces cuando Shigure lo resumió todo con un simple comentario: la caballerosidad estaba más que muerta. Viéndose sin más opciones, Cinnamon apuntó directamente a Maple y le pidió que subiera al escenario. Azuki la empujó verbalmente al hacerlo, pero Maple intentó zafarse. Cinnamon no se contuvo y la amenazó con revelar lo que le ocurrió en secreto con su ropa interior en la casa embrujada. Antes de que su reputación se hiciera polvo, Maple se ofreció voluntariamente. Aunque estaba nerviosa, ya en el escenario, decidió entregarse por completo. Comenzó a cantar con el alma, interpretando el tema principal con una pasión tan poderosa que hipnotizó a todos, tanto niños como gatas. Cinnamon la observaba, rebosante de orgullo, y al terminar la canción, el público rompió en aplausos. Sus hermanas gatas estaban radiantes de emoción, y Maple, tan asombrada por el reconocimiento, parecía no creerlo. Esa misma tarde regresaron a casa, felices por haber vivido un día inolvidable. Cinnamon le confesó que le alegraba haberla escuchado cantar otra vez, pero en los días siguientes, Maple comenzó a mostrar un ánimo apagado. Al terminar su jornada, Maple salía corriendo sin dar explicaciones. Una noche, al regresar, Cinnamon le preguntó dónde había estado, pero Maple la despachó con un seco: no es asunto tuyo. Más tarde la oyó hablando en secreto por teléfono, y durante la cena apenas podía mantenerse despierta. Al día siguiente, después de que Maple volvió a desaparecer tras el trabajo, Cinnamon decidió seguirla. Algo raro estaba ocurriendo y necesitaba saber qué era, pero al perderla de vista en un callejón, su imaginación se desbordó, temiendo que estuviera metida en algo comprometedor. En ese instante, Maple apareció detrás de ella y le preguntó, indignada, qué hacía merodeando ahí. Poco después, se supo toda la verdad. Maple tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de instrumentos musicales. Cinnamon, sin filtros, empezó a contar cómo permitía que los estudiantes tocaran los instrumentos, haciéndolo sonar todo más turbio de lo que era. Maple la cortó en seco y le pidió que no exagerara. Cuando Kayo y Shigure se enteraron, le preguntaron por qué trabajaba en otro sitio. Maple entonces reveló su
verdadero sueño. Quería ser cantante. Según su investigación, aprender a tocar un instrumento era el primer paso, y por eso estaba ahorrando para comprarse una guitarra. Kayo y Shigure entendieron su motivación, aunque les extrañó que no les hubiera pedido ayuda. Pero Maple fue clara, necesitaba lograrlo por sí sola. Era su primer paso real para cumplir un sueño propio. Kayo lo comprendió perfectamente, recordando cuando se fue de casa para abrir su pastelería. Entonces fue a buscar algo y volvió con un folleto de un concurso de canto donde el premio era precisamente una guitarra. Maple no lo dudó, iba a inscribirse y a entrenar con todo. Así comenzó su entrenamiento. Corría a diario para aumentar su resistencia. Cinnamon la observaba y Maple le explicó que también practicaba soplando botellas y cuidando su postura, todo para mejorar su capacidad pulmonar. Cinnamon, entusiasmada, sugirió que usara cosplay para el evento, pero Maple respondió que ya había superado esa etapa. Cinnamon insistió en que podía modificarle el atuendo para que no fuera ridículo, pero Maple dijo que prefería no ser vista muerta con algo así. Aún así, Cinnamon le advirtió que la iba a ayudar de alguna forma, le gustara o no. Mientras Maple continuaba con su trabajo y práctica vocal, las demás chicas se pusieron manos a la obra para diseñarle un atuendo espectacular. Finalmente llegó el gran día. Maple estaba tan nerviosa que tuvo que correr 2 veces al baño. Azuki, siempre directa, le aconsejó que nadie se hiciera pis en el escenario, ya que todas estarían observando desde la multitud. Maple se sorprendió al saber que Shigure había conseguido que todas pidieran el día libre para asistir al evento. Incluso dijo que lo grabaría todo para subirlo a su blog, lo cual solo añadió presión. Con el concurso a punto de comenzar, Maple se preparaba tras bambalinas. Al asomarse al público y ver a sus hermanas gatas, animándola con tanto entusiasmo, sus nervios se dispararon. Cinnamon pronto notó su ausencia y comenzó a buscarla. Cuando salió al exterior, la encontró agachada en una esquina, negándose a subir. Maple confesó que prefería renunciar antes que pasar vergüenza frente a verdaderos profesionales. Cinnamon no podía permitirlo, con lágrimas en los ojos, la abofeteó. Le dijo que no podía escapar cada vez que tenía miedo de fallar. Maple, rota, admitió que le aterraba decepcionar a todas después del esfuerzo que hicieron por ella, pero Cinnamon le recordó algo importante. Cuando llegó a esa casa por primera vez, fue Maple quien la alentó a no esconderse más. Cinnamon había prometido que algún día le devolvería ese gesto, y ese momento había llegado. Extendió su mano hacia Maple y le pidió que, como aquella vez, mirara hacia adelante. Gracias a esa especie de charla estilo TED, Maple finalmente logró subir al escenario y cantar con el corazón en la mano. Cuando volvieron a casa, todos la felicitaron por ganar el gran premio. Kakao, emocionada, le pidió que cantara algo más, y Cinnamon también se sumó, así que Maple accedió y ofreció su primera actuación íntima solo para ellas. Unos días después, Chocolate y Vanilla estaban ocupadas en la pastelería, como siempre, mientras Kakao esperaba detrás del mostrador. En ese momento, Chiyo entró y Kakao corrió feliz a saludarla, bajo la mirada cálida del resto de las chicas. Esa noche, Chocolate no pudo resistirse y robó un poco de atún chamuscado. Kayo la regañó enseguida, preguntándole si realmente estaba lista para su renovación. Chocolate fingió inocencia, pero Kayo le recordó que tenía que rendir un examen para renovarla. La noticia dejó a Chocolate totalmente sorprendida, y cuando Vanilla preguntó qué pasaba si fallaban, Kayo dijo sin rodeos que les quitarían las campanas. Eso dejó a Chocolate en shock total, tanto que Kakao tuvo que lamerla para sacarla de su estado. Vanilla, celosa, también lamió a ambas y aprovechó para activar su espíritu competitivo. Ella también aprobaría ese examen. Entonces Kakao preguntó qué era esa famosa campana. Las chicas le explicaron que sin ella no podían caminar libremente, lo que la asustó, pero al entender que era una prueba que otorgaba esa libertad, enseguida dijo que también quería una. Lamentablemente, Vanilla tuvo que decirle que aún era demasiado pequeña para presentarse. Más tarde, Kakao le contó todo a Chiyo, quien sin dudarlo le dijo que apenas tuviera edad suficiente, harían la prueba juntas. Mientras tanto, Chocolate comenzó a cometer errores en su trabajo y Vanilla notó que necesitaban entrenamiento urgente. Admitió que era posible que reprobaran, pero Chocolate insistió en que ya lo había pasado una vez y podía hacerlo otra vez. Vanilla la puso a prueba frotándole debajo de la barbilla. Chocolate cayó rendida al instante. Cuando dijo que eso era imposible de resistir, Vanilla lo repitió con Kakao, que ni se movió. Con eso Vanilla entendió que tenía que demostrar que podía ser una verdadera hermana mayor, así que prometió entrenarla. Reunieron a las otras chicas y todas aceptaron ayudar. Primero las pusieron a limpiar el piso a toda velocidad, luego colgaron la ropa con precisión, ayudaron en la cocina, donde hasta hubo lágrimas, y terminaron con jardinería bajo el sol. Cuando el calor se volvió insoportable, Coconut prometió helado y cumplió, pero mientras se enfriaban, Vanilla notó algo sospechoso. Todo ese entrenamiento era solo para que hicieran las tareas del día. Molestas, confrontaron al grupo, que fingió sorpresa total. Para calmar los ánimos, Coconut sacó un viejo tesoro, el libro secreto del examen de campana. Chocola, despistada como siempre, preguntó qué era eso, y Vanilla le recordó que ya lo habían usado antes, pero claro, ella no recordaba nada. Ahora sí, comenzó el verdadero entrenamiento. Lo primero era cerrar correctamente una puerta. Lo intentaron, pero Kakao la abrió desde el otro lado sin dificultad. Luego siguieron con las reglas de tránsito. Azuki les enseñó a cruzar la calle con las manos levantadas. Chocola preguntó por qué había que hacer eso, y Azuki
Suzuki explicó que ya no era obligatorio, pero aún se recomendaba por seguridad. Después practicaron cómo viajar en tren, con Kakao como compañera de ensayo, pero cuando Chocola quiso mostrarle el camino correcto, sus fondos en la tarjeta no alcanzaban y quedó humillada por el sistema. Al regresar a casa, Coconut ya tenía lista la siguiente fase del entrenamiento. Vanilla se sentó en una caja vacía para descansar, pero Coconut le restó puntos por eso. Luego Coconut dejó caer un pepinillo cerca de Chocola, que se asustó. Mientras era reprendida, Vanilla contraatacó y asustó a Coconut, haciéndola saltar hasta la mesa. La siguiente lección fue el control de instintos. Chocola falló de inmediato, pero Vanilla resistió un poco más. Coconut las enfrentó a una pared de papel con una orden clara: no tocar sin importar lo que pasara. Pero hasta Coconut perdió el control y terminó lanzándose contra ella, lo que llevó a Shigure a bromear con hacerle un agujero a la pared de pura frustración. Cinnamon tomó el relevo con la formación intelectual. Interpretó a un extraño para enseñarles que no debían aceptar cosas de desconocidos, aunque su actuación fue tan extraña que parecía más bien un culto de dulces para gatos. Luego llegó la clase de etiqueta para el baño. Cinnamon intentó seguir a Vanilla, pero ella la detuvo en seco. Había límites. Después de que Cinnamon intentara darles una lección sobre polinización, su mente se desvió por un camino muy poco educativo y todo se descontroló. Por suerte Maple llegó al rescate y tomó el mando con una lección más práctica sobre compras. Repartió tareas a cada una de las chicas e incluso Kakao logró resistir la tentación de moler pescado seco. Pero Chocola, vencida por el hambre, falló rotundamente. Decepcionada, Maple no pudo evitar remarcar que incluso la más pequeña lo había hecho mejor. Luego les enseñó algo muy simple: no trepar a lugares de los que no puedan bajar. Irónicamente, fue Maple quien quedó atrapada en lo alto. Kakao quiso demostrar cómo se hacía y desplegó sus destrezas felinas con estilo, pero olvidó ayudar a Maple a bajar. Después vino la lección sobre vacunarse con una sonrisa, aunque eso claramente fue un fracaso total. Por último, no debían temerle al agua, así que todas se bañaron juntas. Al principio, Kakao dudó en meterse, pero las chicas la animaron y finalmente dio el salto. La elogiaron por su valentía, asegurando que si fuera por ellas, se moriría feliz de una sola vez. Finalmente llegó el día del examen. Maple y Kakao acompañaron a Chocola y Vanilla al centro de pruebas. Justo antes de entrar, Maple les hizo la clásica prueba bajo la barbilla. Chocola apenas se resistió, pero Vanilla ni parpadeó. Sin embargo, cuando Chocola le hizo lo mismo a Vanilla, esta se derritió como mantequilla y confesó que solo era débil con ella. Mientras tanto, en la pastelería, las demás chicas trabajaban como de costumbre. Aunque con la preocupación de fondo, estaría Chocola metiendo la pata, todas coincidieron en que era una despistada adorable, imposible de odiar. Maple y Kakao esperaron con paciencia a que regresaran. Cuando finalmente salieron, Chocola anunció que ambas habían reprobado, pero que, de alguna forma milagrosa, ella había aprobado otra vez. Shigure propuso celebrar, así que Vanilla se puso a pensar en el mejor lugar para ir. De vuelta en la pastelería, las chicas se enteraron del resultado, y Cinnamon se infló de orgullo por sus clases, aunque las demás la miraron con sospecha. Más tarde, Shigure llevó a las chicas a un sitio especial, la Puerta del Trueno. Allí les enseñó un poco de etiqueta para beber y recorrieron varias atracciones. El lugar tenía muchas tiendas y Kakao, encantada, quiso llevarse un recuerdo. Todas comenzaron a buscar algo bonito. Vanilla escogió una espada de madera, mientras Chocola dudaba sobre qué llevar. Shigure, en su estilo típico, casi vació toda una tienda solo para llevarle cosas a su hermano. Más tarde, todas se sentaron a comer y Shigure les dijo que podían pedir lo que quisieran. Chocola, emocionada, comenzó a abusar de su estatus de campana renovada y Shigure tuvo que recordarle que debía comportarse a la altura. Aún así, pronto estaban devorando tanto que formaron una montaña de platos. Con el estómago lleno, Shigure les preguntó si querían ir a algún otro lugar y Chocola propuso visitar más cafés para aprender ideas nuevas que pudieran ayudar a mejorar la tienda de Kayo. Así que partieron rumbo a diferentes cafés temáticos, disfrutando tanto que al regresar se quedaron dormidas en el tren. Unos días después, Chiyo volvió a visitar la tienda, esta vez con su madre. Se acercó a saludar a Kakao como de costumbre. Cuando Kakao le pidió jugar, Chiyo dijo que no podía quedarse, pero propuso que fuera a su casa a jugar otro día. Kakao aceptó encantada, pero las demás se tensaron al ver que la madre de Chiyo había escuchado todo. Sin embargo, la señora no solo no se molestó, sino que invitó a Kakao a una pijamada para las próximas vacaciones. Kakao estaba tan feliz que casi no cabía en sí misma. Cuando llegó el momento de la pijamada, Vanilla no escatimó. Le preparó una maleta con todo lo necesario para sobrevivir un año en una isla desierta. Chocola, por su parte, metió un enorme osito de peluche y Vanilla aseguró que había tatuado su número de contacto en la espalda de Kakao. Para cuando terminaron, la mochila pesaba como si llevara proyectiles de cañón. Kakao ni siquiera podía levantarla. Kayo les dijo que eso era demasiado, pero las chicas insistieron en que todo era necesario, por si Kakao quedaba varada en Marte. De todos modos, el punto de Kayo quedó demostrado cuando la mochila explotó antes de salir. Más tarde, Shigure y las chicas acompañaron a Kakao hasta la casa de Chiyo. Al ver la reacción tranquila de la madre, Chocola intentó imitarla, pero acabó insinuando que Kakao era algún tipo de gato demoníaco. Por suerte, la madre de Chiyo, experta en exorcismos, solo se rió, aunque pidió el número de Shigure
Shigure por si acaso. Las chicas le dieron un último adiós a Kakao y Vanilla le entregó una carta con instrucciones especiales. Debía abrirla solo una vez que estuviera dentro de la casa. Kakao finalmente se fue con Chiyo y su madre, mientras Shigure intentaba animar a las chicas para que dejaran ir al pequeño gatito. Más tarde, al regresar a la pastelería, las otras gatas se burlaron un poco de ellas por haber hecho tanto drama al despedirse. Aún así, las chicas insistieron con orgullo en que ya no eran unas bebés y que perfectamente podían pasar una noche sin Kakao. Justo en ese momento, escucharon algo relacionado con Kakao, pero resultó ser solo Kayo hablando de los frijoles que acababa de terminar. El suspiro colectivo fue instantáneo. Algunas estaban decepcionadas, otras aliviadas. Azuki, confiada, solo dijo: "Se los dije". Mientras tanto, a Kakao le servían un vaso de leche cuando recordó la nota que Vanilla le había dejado. Se presentó formalmente ante la madre de Chiyo y le entregó un regalo como muestra de agradecimiento. Ambas quedaron impresionadas por su cortesía. De vuelta en la pastelería, Chocola estaba tropezando con los pedidos, nada fuera de lo común, pero lo preocupante fue que incluso Vanilla comenzó a fallar. Las demás comenzaron a sospechar que la estupidez contagiosa de Chocola estaba alcanzando a Vanilla, pero no, solo la extrañaban. En casa de Chiyo, Kakao se divertía a lo grande en el parque infantil, incluso moldeó un pescado seco con arena. Aquella noche, mientras las chicas se preparaban para cenar, Chocola se quedó mirando el cuenco de Kakao con tristeza. Vanilla notó que, sin querer, había preparado una colchoneta extra para alguien que ya no estaba. Kayo, sin notarlo, presentó una cena especial de pescado seco, pero Chocola rompió en llanto, así que Vanilla propuso guardar el plato hasta que Kakao volviera. En ese mismo instante, Kakao devoraba feliz su comida en casa de Chiyo. Su madre la elogió por comerse todas las verduras, lo que motivó a Chiyo a hacer lo mismo. Después de cenar, Chiyo la llevó al baño, pero Kakao parecía inquieta. Para animarla, Chiyo llenó la bañera de juguetes y hasta sacó una pistola de agua. Al poco rato, ambas estaban jugando y riendo sin parar. En la pastelería, Vanilla intentaba animar a Chocola con un masaje, pero no tuvo éxito, así que pasó al plan B, el clásico apretón, que siempre la hacía reaccionar. Luego todas se sumergieron en la bañera, pero Chocola comentó lo grande que se sentía sin Kakao. Esa misma noche, mientras Kakao se secaba el cabello, vio un cuadro en la pared. Chiyo le explicó que lo había dibujado para su madre como agradecimiento por todo lo que hacía. Inspirada, Kakao tuvo una idea. Al otro lado, Chocola murmuró que la cama se sentía más vacía y Vanilla confesó que también extrañaba a Kakao, aunque no quería decírselo para no entristecerla más. Chocola le agradeció por eso y prometió que cuando Kakao volviera, todas dormirían juntas otra vez. Vanilla, con una sonrisa, dijo que por ahora estaba feliz de tener a Chocola para ella sola. Al día siguiente, Chiyo y su madre llevaron a Kakao de regreso, pero en vez de correr hacia los brazos de Chocola y Vanilla, pasó de largo y subió directamente las escaleras. Preocupadas, las chicas fueron a buscarla y se encontraron con una caja en medio del cuarto. Kakao no las dejó mirar adentro. Más tarde, Azuki comentó que probablemente estaba entrando en una fase rebelde. Recordó que Coconut solía ser muy respetuosa cuando era pequeña, hasta que le crecieron los melones. Aconsejó a las chicas que le dieran espacio. Más tarde, subieron de nuevo para intentar hablar con Kakao, pero cuando ella roció a Chocola con una pistola de agua, todas se miraron en shock. De verdad se había olvidado de ellas, pero Chocola no se rendiría tan fácil. Decidió que conseguiría la ayuda de todas para hacerla salir. Intentaron atraerla con pescado seco asado con coco, pero el humo fue tanto que casi se asfixian. Las demás tuvieron que abrir las ventanas para ventilar. El plan había fracasado y Azuki les dijo que la dejaran tranquila. Fue entonces cuando Cinnamon tuvo una idea. Le pasó un micrófono a Maple y con eso el plan B estaba en marcha. Cuando las chicas se preguntaron de qué iba el plan de Maple, ella les contó una historia sobre una antigua diosa que se escondió del mundo. Sin embargo, logró salir de su encierro cuando la gente organizó un festival al aire libre lleno de música y alegría. Aunque todas pensaron que sonaba ridículo, decidieron intentarlo. Maple comenzó a cantar mientras las demás bailaban a su alrededor. Cinnamon se soltó tanto que empezó a despojarse de la felicidad y de la ropa. En medio del alboroto, Kakao apareció y las mandó a callar con solo una mirada. Azuki insistió en que era mejor dejarla tranquila. Esa noche, durante la cena, incluso Kayo se sorprendió al ver que Kakao no tocaba su comida. Las chicas lo notaron de inmediato. Si estaba rechazando pescado seco, su favorito, algo no andaba bien. Como último intento, Chocola puso un plato de pescado seco justo frente a la caja donde Kakao se encerraba, pero ella simplemente lo empujó hacia afuera sin salir. Al ver que ya no tenían más ideas, todas decidieron que era momento de intervenir, pero antes de hacerlo, Kakao abrió la caja por sí sola y salió con una carta entre las patas. La leyó en voz alta. Agradecía a sus hermanas por haber jugado con ella, por mostrarle el océano, llevarla al parque, compartir sushi y cuidarla tanto. Les entregó el papel con un dibujo donde estaban todas juntas. Les dijo que las amaba y ellas no pudieron evitar abrazarla, llorando de alegría. Esa noche las chicas se acurrucaron con Kakao junto a una foto de ellas pegada en la pared. Días después, la rutina volvió a la pastelería, pero el calor se hacía notar. Era esa época del mes otra vez, y eso significaba chequeo general. Cinnamon fue la primera, y el resultado fue claro. Y seguía creciendo. Chocola, Vanilla y Kakao también fueron medidas.
chicas. Shigure, con toda seriedad, les pidió que se cambiaran. Después de revisar a Kakao y confirmar que todo iba bien, Coconut aprovechó para molestar a Azuki y ambas comenzaron su típico duelo verbal. En segundos estaban rodando por el suelo y Shigure fantaseaba con meterlas en una caja y dejarlas olvidadas en alguna parte. Después del caos, todas se reunieron para su prueba ocular cinética habitual. Chocola le explicó a Kakao cómo funcionaba, pero Shigure tenía sus propios planes, usó la prueba como excusa para hacer que las chicas confesaran su amor por ella y dieran permiso para vender sus fotos. Más tarde, todas compartieron sandía, era la primera vez de Kakao, así que Chocola le mostró cómo se hacía. Kakao lo intentó y terminó mordiendo la parte del asiento. Chocola tuvo que enseñarle cómo apuntar con precisión. Kakao la miró con respeto, pero cuando Vanilla comentó que era su primera vez, Chocola recordó que en el fondo seguía siendo una despistada. El calor seguía fuerte, así que Coconut dijo que quería ir a la playa. Cinnamon recordó lo que pasó la última vez, pero todas coincidieron en que esta vez nadarían bien preparadas. Chocola estaba más emocionada que nunca, pero Shigure les recordó que antes había una misión importante. Más tarde se dirigieron al centro comercial a comprar nuevos trajes de baño, aún preguntándose por qué Shigure había hecho tanto alboroto. Resultó que era la primera vez que Kakao iría, así que Shigure quería capturar la foto perfecta. Aunque las demás no entendían por qué ellas también necesitaban trajes nuevos, Cinnamon explicó que necesitaba uno sí o sí. Nada de contenido gratuito. Coconut eligió un bikini que Azuki dijo que parecía más un taparrabos. Maple revisaba opciones cuando Cinnamon sacó un modelo con tiras que Maple rechazó antes de que la arrestaran. Fueron a la sección infantil para buscarle a Kakao. Se probó varios trajes seleccionados por las chicas y todos le quedaban bien, menos uno que parecía publicidad de salchichas. Al terminar, Coconut propuso ir al patio de comidas por un poco de taiyaki. Todas aceptaron, pero en ese momento, Kakao vio algo en una tienda, un pez gigante. Cinnamon le explicó que no era para comer, sino para montar. Aún así, Kakao lo quiso con más ganas y lo compró con toda la determinación del mundo. Esa noche, durante la hora del baño, Chocola le dijo a Kakao que debía practicar cómo meter la cabeza bajo el agua. Kakao no se atrevía, así que Chocola lo hizo con ella, pero la pequeña solo se salpicó la cara para fingir que lo había logrado. Más tarde, Chocola la ayudó a inflar su flotador, mientras Kayo organizaba los planes para el día de playa. Cuando terminaron, Kayo le dijo que tendría que volver a inflarlo allá, lo que dejó a Chocola algo resignada. Y así llegó el esperado día de playa. Kayo, Maple y las demás admiraron sus nuevos trajes, mientras Coconut aseguraba la sombrilla. Todos estaban listos, las chicas nadaron, jugaron a hacer castillos de arena, voleibol y hasta Kakao se unió al tradicional juego del melón. Pero como los melones de Cinnamon tenían su propia gravedad, Kakao terminó tratando de golpearlos en lugar del real. Más tarde, Shigure hojeaba materiales para el nuevo santuario de gatos cuando notó que Vanilla parecía preocupada. Vanilla le dijo que Kakao había desaparecido otra vez. De inmediato, todas se dispersaron para buscarla. Fue Chocola quien la encontró, flotando mar adentro. Kayo se alarmó y temió que la corriente se la llevara. Estaban por correr a buscar un salvavidas cuando una figura se lanzó al agua sin pensarlo dos veces. La chica que se lanzó al agua nadó directo hacia Kakao y logró llevarla de vuelta a la orilla sin problemas. Las demás corrieron a abrazarla, agradecidas por haberla salvado. Shigure, conmovida, preguntó cómo podían devolverle el favor. Como insistía en que había que compensarla de alguna forma, las chicas decidieron que lo mínimo era visitar su tienda en la playa. Poco después, todas estaban devorando la comida del local, que resultó ser deliciosa, aunque Shigure no tardó en preguntarse por qué el lugar estaba tan vacío. Sin pensarlo dos veces, aseguró que harían que esa tienda se convirtiera en la más popular de la costa. Y dicho y hecho, cada una se puso manos a la obra, empezaron a repartir folletos por toda la playa y a comer la comida frente a los demás para generar curiosidad. Maple y Cinnamon incluso dieron un pequeño concierto improvisado, anunciando a viva voz que estarían trabajando ahí para que todo el mundo supiera bien qué era lo que se estaba sirviendo. En cuestión de minutos, el rumor se regó por toda la playa. En poco tiempo, la tienda se llenó de gente, las chicas corrían atendiendo los pedidos, mientras Kayo, Shigure y Azuki trabajaban sin descanso en la cocina. Había tanto movimiento que incluso Kakao se unió para tomar pedidos. Cuando finalmente cerraron, las dueñas del local agradecieron profundamente la ayuda. Nunca habían visto tanta clientela en un solo día. Los gatos bromearon diciendo que todo era parte del plan maestro de Shigure, aunque ella también reconoció que el mérito era de todas por trabajar tan duro. Aún así, las dueñas estaban preocupadas, y si todo esto solo se debía al atractivo temporal de las chicas gato, Shigure, sin perder su toque, dijo que ya tenía pensada una solución. Unos días más tarde, las chicas se sorprendieron al ver que el club de playa había salido en las noticias. Se había convertido en una sensación por estar lleno de adorables gatas trabajadoras. Resulta que Shigure había presentado a los dueños a un grupo de gatitas que necesitaban un nuevo hogar. Y así termina esta linda historia. Si te gustó y quieres más, comenta Neko y me pondré manos a la obra.